Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. En la historia de los escándalos modernos hay casos que parecen diseñados para no cerrarse nunca. No porque falten documentos, nombres o testimonios, sino porque cada respuesta abre otra puerta. Jeffrey Epstein no fue solo un delincuente sexual con dinero. Fue, durante décadas, un punto de contacto entre poder, silencio y un tipo de impunidad que, cuando se vuelve visible, ya es demasiado tarde. Todo empieza con una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que, durante tantos años, tantas instituciones miraran hacia otro lado al mismo tiempo? Epstein se movía en un mundo donde la reputación es una moneda, y el acceso, una llave maestra. No era un político electo ni un magnate industrial en el sentido clásico. Era un financiero, con una biografía llena de zonas borrosas, un hombre capaz de aparecer en círculos de élite como si siempre hubiese pertenecido allí. En ese tipo de ecosistema, lo que importa no es tanto lo que eres, sino lo que pareces, indispensable, conectado, intocable. Y así se construye la primera capa de protección, la percepción. Cuando alguien cree que estás, por encima, deja de hacer preguntas. Cuando varios creen lo mismo, el silencio se convierte en sistema. En el núcleo de este caso están las víctimas. Y conviene decirlo con claridad, sin morbo y sin concesiones. Hablamos de abuso, coerción, manipulación y explotación de menores. Lo que hace especialmente grave el caso Epstein no es solo la existencia de los hechos, sino la maquinaria que los rodeó durante años. Reclutamiento, redes de facilitación, pagos, intimidación, acuerdos y una arquitectura de excusas cuidadosamente mantenida. Lo inquietante es que, durante mucho tiempo, esto no fue un rumor en Internet. Fue una investigación real. Hubo denuncias, hubo policías locales, hubo agentes federales, hubo expedientes, y aún así, el sistema terminó negociando con él. Ahí aparece el momento que define todo. El acuerdo de 2008 en Florida, conocido por su forma general como un Non-Prosecution Agreement, un arreglo que en la práctica evitó cargos federales y le permitió a Epstein declararse culpable de delitos estatales, con condiciones notablemente indulgentes para alguien acusado de explotar a menores. La importancia de ese acuerdo no está solo en su contenido, sino en el precedente mental que creó. Un mensaje implícito, entendido por todos los actores relevantes. Epstein podía negociar el terreno. Podía convertir un caso federal en un acuerdo controlado. Podía reducir el daño reputacional y, sobre todo, limitar el alcance. Y aquí entra un micro-cliffhanger esencial. Si esa investigación ya existía, si había testimonios, si había un patrón. ¿Qué más se dejó fuera en ese momento? Porque lo que el acuerdo de 2008 hizo, según múltiples análisis periodísticos y documentos, fue congelar una investigación más amplia justo cuando empezaba a delinear algo que iba más allá de un solo hombre. En los años siguientes, Epstein vivió con una mezcla extraña de castigo y continuidad. Registrado como delincuente sexual, sí. Bajo escrutinio público parcial, también. Pero en términos reales, siguió teniendo dinero, propiedades, movilidad y una vida social que, para muchos, nunca encajó con la gravedad de las acusaciones. Esa disonancia fue otro blindaje. Si siguió apareciendo en ciertos entornos, era porque todo estaba resuelto. Y si todo estaba resuelto, entonces la gente asumía que no valía la pena cuestionarlo. Ese es el truco más peligroso de la impunidad. Convierte la injusticia en rutina. Pero el caso no quedó quieto. Años después, la presión pública y nuevas investigaciones periodísticas empujaron el expediente de vuelta al centro. Y entonces ocurrió algo que suele pasar cuando un sistema intenta corregirse tarde. El péndulo no vuelve con cuidado, vuelve con fuerza. En julio de 2019, Epstein fue arrestado y acusado en el Distrito Sur de Nueva York de delitos federales de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores, por hechos que, según la acusación, incluían un patrón de explotación y reclutamiento. Ese arresto fue un terremoto por una razón simple: ya no era un caso local manejable. Ya no era Palm Beach, era Manhattan, jurisdicción federal, y un entorno institucional que, por naturaleza, atrae atención mediática global. Epstein se declaró no culpable. Solicitó libertad bajo fianza. Fue negada. Las razones incluyeron riesgo de fuga y la gravedad de las acusaciones. En ese punto,
El sistema tenía a Epstein donde nunca lo había tenido realmente, encerrado y con el reloj judicial corriendo. Y aquí aparece el siguiente micro cliffhanger. Cuando un hombre con ese nivel de conexiones queda encerrado, ¿quién se pone nervioso? No es solo él, es cualquiera que tema, que hable, que negocie, que entregue nombres, que confirme rutas. Porque la lógica del poder no funciona con moral, funciona con riesgo. Epstein fue ingresado en el Metropolitan Correctional Center, MCC, en Nueva York. Un centro de detención federal que, en teoría, tiene protocolos estrictos. Después de un episodio previo que levantó alertas de seguridad y salud mental, el manejo de su custodia fue observado con lupa. Pero esa lupa, como veremos, no impidió fallas graves. La madrugada del 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda. La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York determinó que se trató de un suicidio. En condiciones normales, ese dato cerraría una parte. En este caso, la abrió por completo. Porque no fue solo la muerte, fue el contexto. Un acusado de alto perfil, en custodia federal, en un caso que prometía exponer redes. Una muerte en el punto exacto donde las preguntas son más peligrosas. La reacción pública fue inmediata. Incredulidad, sospecha, teorías. Y, aunque muchas teorías se fueron al extremo, hubo una preocupación legítima y verificable. ¿Cómo ocurrió esto en un entorno que se supone controlado? El informe del Inspector General del Departamento de Justicia, publicado en 2023, describió una combinación de fallas, negligencias y violaciones de protocolo en el MCC. Se documentaron problemas de personal, incumplimientos de rondas, fallas de supervisión y un ambiente institucional degradado que permitió que un detenido tan vigilado quedara, en la práctica, vulnerable. Y aquí está el detalle que sostiene el suspense real, no el de Internet. Aun si la causa médica fue suicidio, la pregunta institucional sigue siendo devastadora. ¿Por qué se acumuló tal cantidad de fallas justo esa noche, justo con esa persona? Ese tipo de coincidencia, aunque técnicamente posible, es el combustible perfecto para la desconfianza social. No necesitas inventar conspiraciones cuando los propios documentos describen un sistema que se comportó de manera inaceptable. Epstein murió, pero el caso no murió con él. Porque el expediente, en términos de red, no dependía solo de Epstein. Dependía de quienes facilitaron, reclutaron, financiaron, encubrieron o se beneficiaron del acceso. Ahí entra el segundo nombre inevitable, Ghislaine Maxwell. Maxwell fue acusada y posteriormente condenada por delitos vinculados a la facilitación y participación en el abuso de menores junto con Epstein en un periodo histórico del caso. En 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión. Su caso tuvo un efecto doble. Por un lado, demostró que la red no era una abstracción. Había actores concretos con responsabilidad penal. Por otro, dejó una sensación amarga. Solo una persona adicional iba a pagar por una operación descrita durante años como un sistema de reclutamiento y explotación. En octubre de 2025, según reportes periodísticos, la Corte Suprema de Estados Unidos declinó revisar su apelación, dejando su condena en pie. Esto consolidó algo importante para tu audiencia. El sistema sí puede condenar, pero no necesariamente puede, o quiere, expandir el alcance hasta el final. Y ese es el espacio donde crece la narrativa pública de encubrimiento. No necesitas afirmar una gran conspiración, basta con mostrar la asimetría entre el tamaño del escándalo y el número de responsables formalmente castigados. Y aquí viene otro micro cliffhanger. Si Maxwell fue condenada por ayudar a reclutar y facilitar víctimas, ¿quién más estuvo en ese circuito cotidiano, logístico, administrativo? Porque una red no funciona con magia. Funciona con agendas, llamadas, transporte, coordinación. Personas que abren puertas, que organizan visitas, que controlan el entorno. La burocracia del abuso es lo que más cuesta mirar de frente. No es solo violencia, es administración. En los últimos años han seguido apareciendo documentos, nombres y reportajes sobre asistentes, contactos y posibles co-conspiradores investigados en su momento. En febrero de 2026, por ejemplo, reportes sobre archivos del DOJ y presión para mayor transparencia volvieron a colocar el tema en agenda pública. Ese tipo de publicaciones no prueban culpabilidad por sí mismas, pero muestran lo esencial. Incluso después de la muerte de Epstein, el Estado y la prensa siguen encontrando ramificaciones.
Eso significa que el caso nunca fue únicamente Epstein. Fue un ecosistema. A estas alturas, conviene entrar en la anatomía de cómo se sostiene un ecosistema así. Primero, la selección de vulnerabilidad. Los relatos de víctimas y documentos judiciales describen un patrón clásico de depredación. Jóvenes en situaciones económicas o personales frágiles, atraídas con promesas de dinero, ayuda, oportunidades. A menudo, la entrada no es la violencia explícita, es la normalización gradual. La víctima es probada, empujada, y luego introducida al rol más peligroso, reclutar a otras. Eso no solo aumenta el alcance, también destruye redes de confianza, porque convierte a víctimas en engranajes de un sistema que las está destruyendo. Segundo, la ambigüedad controlada. Una red así se protege creando un entorno donde todo puede negarse. Nadie firma un contrato para delinquir. Nadie deja un correo que diga, esto es un crimen. Se usan eufemismos. Se fragmenta la información. Se mantiene a cada persona con una parte del puzzle. De ese modo, cuando el escándalo estalla, muchos pueden decir, no sabía, y algunos, quizás, dicen la verdad. Tercero, el poder como intimidación silenciosa. Incluso sin amenazas explícitas, el solo hecho de que alguien sea rico, conectado y protegido, puede hacer que víctimas y testigos duden en hablar. El miedo no siempre necesita una pistola. A veces basta con una reputación. Cuarto, la negociación institucional. Aquí es donde el caso Epstein se vuelve un espejo. El acuerdo de 2008 no fue un simple error. Fue una señal de que, en ciertos contextos, el Estado puede preferir un cierre controlado antes que una confrontación abierta con el poder. Y entonces volvemos al punto que tu documental debe martillar con calma. Lo más aterrador no es que exista un depredador. Es que exista un sistema capaz de administrarlo. Ahora bien, para mantener autoridad documental, hay que ser precisos. El caso Epstein se ha convertido en un campo donde conviven hechos comprobados, investigaciones oficiales y una nube de teorías no verificadas. Un guión serio no se sube al tren de lo imposible. Se queda en lo que está documentado, y aún así logra ser más inquietante, porque los hechos son suficientes. Por ejemplo, el informe del Inspector General de 2023 describe fallas concretas en la custodia de Epstein, sin necesidad de afirmar asesinato. Eso, por sí solo, ya es un escándalo institucional. Y también, la existencia de un acuerdo de no procesamiento en 2008, con efectos amplios, está documentada. Y la acusación federal de 2019 describe un patrón de reclutamiento y abuso en el periodo señalado. Estos tres pilares son suficientes para construir una narrativa de encubrimiento sistémico sin pronunciar una sola frase conspirativa. Pero el público no se queda solo con eso. El público pregunta, inevitablemente, ¿y los nombres? Aquí hay una línea delicada. Hay personas públicas asociadas a Epstein en fotos, eventos, vuelos, fiestas. Eso no es prueba de delito. La narrativa responsable distingue el caso judicial probado contra Epstein y Maxwell y el universo social de Epstein, que es enorme y no implica automáticamente culpabilidad penal. Tu autoridad aumenta cuando dices eso sin temblar. La pregunta más rentable para retención no es ¿quién más participó?, sino ¿cómo funcionaba la impunidad? Porque esa pregunta no depende de acusar a un nombre específico. Depende de mostrar patrones. Y hay un patrón, repetido en múltiples casos de abuso de alto perfil. Cuando el acusado tiene dinero y prestigio, la justicia no se mueve igual. Se mueve más lento, se mueve con más filtros, se mueve con más puertas cerradas. Eso no siempre implica conspiración, implica estructura. Y la estructura puede ser igual de dañina. En 2019, cuando Epstein fue detenido, el sistema tuvo una oportunidad de romper esa estructura. El juicio prometía exponer no solo hechos, sino conexiones y métodos. Y entonces Epstein murió. Para muchos, ese punto es el apagón del caso. El momento en que el expediente pierde su eje central. Sin acusado principal vivo, los procesos penales se vuelven más difíciles, las negociaciones cambian, y parte de la verdad queda enterrada en procedimientos que ya no ocurrirán. Pero el efecto no fue solo legal, fue cultural. La muerte en custodia se convirtió en símbolo de una idea: que hay personas que no llegan a juicio cuando el juicio es demasiado peligroso. Otra vez, no hace falta afirmar que fue asesinato. Basta con señalar que el resultado fue funcional para cualquiera que temiera un juicio.
Ese es el tipo de frase que enciende la retención sin cruzar la línea de la especulación irresponsable. Y mientras la opinión pública procesaba ese golpe, la historia siguió generando expansiones internacionales. En febrero de 2026, por ejemplo, Reuters reportó que Francia abrió investigaciones relacionadas con posibles delitos de trata de personas y delitos financieros conectados con Epstein, en parte por su presencia en París y propiedades allí. Eso es clave para tu canal. El caso no es solo estadounidense. Es transnacional, y cuando un caso es transnacional, la red suele ser más compleja de lo que una sola fiscalía puede abarcar. Ahora entremos en el componente más delicado del guión, la responsabilidad institucional. Hay 3 niveles. El primer nivel es el nivel operativo. Policías, fiscales, guardias, funcionarios que toman decisiones puntuales. En el caso de la custodia de Epstein, los reportes describen negligencias reales y fallas graves. El segundo nivel es el nivel político-administrativo. Acuerdos, prioridades, presiones, estrategias. El acuerdo de 2008, por su naturaleza, cae aquí. El tercer nivel es el nivel cultural, el modo en que la sociedad trata a los poderosos. Ese nivel no está en un expediente, está en el aire, y se siente cuando una persona, a pesar de acusaciones, sigue siendo invitada, recibida, tolerada. Los 3 niveles, juntos, crean un corredor de impunidad. Pero aquí viene una vuelta narrativa importante. El caso Epstein también provocó cambios. No en el sentido moral de se arregló, sino en el sentido práctico de que la presión pública obligó a reexaminar cómo se tratan ciertos delitos, cómo se negocian ciertos acuerdos, y por qué víctimas pueden ser excluidas de información crucial. Los documentos sobre el acuerdo de 2008 se convirtieron en ejemplo recurrente de cómo un arreglo puede violar expectativas de transparencia hacia víctimas. Y aún así, incluso con esa lección, el balance final sigue siendo inquietante. Epstein murió sin juicio federal. Maxwell fue condenada. El público cree que hay más responsables. El sistema, al menos hasta ahora, no ha mostrado un cierre equivalente al tamaño del escándalo. Ese es el vacío central. En un documental serio, el vacío no se rellena con inventos. Se expone como vacío, se muestra como síntoma. Y ahora el último micro cliffhanger, el más psicológico. ¿Por qué este caso no se apaga? Porque toca un nervio universal. La idea de que hay una capa de poder donde las reglas no aplican igual. Y cuando aparece una grieta que permite mirar adentro, la sociedad no puede dejar de mirar. No es morbo, es supervivencia cultural. Necesitamos creer que el sistema tiene un límite. El caso Epstein desafía esa creencia. Años después, siguen apareciendo nuevas notas, nuevas investigaciones, nuevos documentos, nuevas ramificaciones. Algunas son ruido, otras son sustancia, pero la tendencia es clara. Cada vez que el caso vuelve con un detalle que no encaja con el cierre. Y cuando un cierre no encaja, la mente humana lo rechaza. Al final, el expediente legal puede tener casillas marcadas: causa de muerte, condena de un facilitador, acuerdos, informes. Pero el expediente moral sigue abierto para millones de personas. La pregunta definitiva no es quién conoció a Epstein, es quién lo hizo posible. No se trata solo de individuos, se trata de un sistema que permitió que el dinero comprara tiempo, que la reputación comprara silencio, y que una red operara en el margen de lo tolerado. Y cuando por fin lo encerraron, el sistema falló de la forma más catastrófica. El acusado principal murió bajo custodia antes de enfrentar juicio. Después de eso, todo lo que queda son fragmentos, documentos, testimonios, condenas parciales, investigaciones que continúan en distintos países, y una sociedad que no confía en que la historia haya terminado. En términos documentales, esto es lo que podemos afirmar con rigor. Hubo acusaciones federales en 2019 por tráfico sexual de menores, hubo una muerte en custodia determinada como suicidio por el forense, hubo un informe del inspector general que describió fallas y negligencias en la custodia, hubo una condena y sentencia de 20 años para Ghislaine Maxwell, y el caso sigue generando investigaciones y ramificaciones internacionales años después. Todo lo demás, las teorías totales, las explicaciones perfectas, los villanos de película, no son necesarias para entender lo esencial. Lo esencial es más frío y, por eso, más aterrador. Cuando el poder, la vergüenza y la burocracia se alinean, la verdad puede volverse negociable.
Y en el caso Epstein, la verdad fue negociada durante años. Luego, cuando el sistema intentó corregir tarde, el centro del juicio desapareció en una celda. Y con él, desapareció la posibilidad de escuchar, en un tribunal, la historia completa. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.